Hola, buenas. Somos el equipo número uno y vamos a hablar sobre el sistema Piñón Cremallera, este proyecto que nos ha llevado las cuatro etapas. Los integrantes del equipo son Jesús Armando Gutiérrez, Ulises Eliu Ramírez, Anthony Cruz, Jimena Cortés y su servidor Diego Jesús López Román. Bueno, como el índice de contenidos de la limitante, tendremos la etapa uno, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4 y las respuestas individuales. Bueno, investigación, etapa uno. Ok, en esta diapositiva vemos el funcionamiento del sistema piñón-cremallera, que es un mecanismo que se convierte en el movimiento rotacional movimiento lineal. Se utiliza principalmente en la dirección de automóviles, como se muestra en la imagen de la derecha, donde gira el volante, se transmite a través del piñón que se engrana la cremallera, desplazando lateralmente y así moviendo las ruedas. A la izquierda podemos observar los componentes mecánicos principales, como el diámetro primitivo, el paso circular y el ángulo de presión. Estos conceptos son importantes para calcular las dimensiones correctas del sistema. Bueno, también se presentan las fórmulas clave. Aquí las tenemos, que es el módulo, que reacciona al paso con pi, el paso circular, que es proporcional al diámetro, y el desplazamiento de la cremallera, que depende del ángulo del giro del piñón. Y todo esto en resumen, este sistema es esencial porque transforma el movimiento giratorio del volante en un movimiento lineal, preciso para dirigir el vehículo. Construcción, etapa 2. Los materiales que utilizamos fueron tuercas, tornillos largos, MDF de 6 milímetros, tornillos cortos y pegamento. En nuestro proceso de construcción hicimos un diseño hicimos el diseño y lo pasamos a AutoCAD para poder cortarlo en la cortadora láser. Para armarlo, le hicimos unos orificios a las piezas para por ahí poder pasar los tornillos y fijarlos con las tuercas. En algunas partes del volante utilizamos pegamento para una mayor fijación. Al momento de hacer las pruebas nos dimos cuenta que las llantas no giraban como debían, sino que estas se desplazaban en vez de girar. Esto lo resolvimos uniéndolos a la parte de atrás de la cremallera. Etapa 3, validación y análisis. Aquí tenemos pues los datos experimentales y teóricos que ocupamos en el prototipo y que sacamos del prototipo. Vimos desplazamiento de la cremallera cuando girábamos el volante. El ángulo del volante que llegó, bueno, a girar máximo fue de 45 grados y el ángulo de la llanta fue máximo de 50 grados. También lo comparamos con el desplazamiento teórico, el real con el teórico, o sea, el prototipo y teórico, y luego observamos algunas pequeñas diferencias entre el prototipo y el auto. Luego en la parte de las gráficas, tenemos tres gráficas: ángulo de volante contra el desplazamiento de la cremallera, desplazamiento de cremallera contra el ángulo de la llanta y el ángulo del volante contra el ángulo de la llanta. En el ángulo de volante contra el desplazamiento de la cremallera podemos observar que un grado o digo 10 grados equivalen más o menos a unos 0,75 centímetros de desplazamiento de cremallera. Un centímetro del desplazamiento de la cremallera es equivalente a unos 20 grados de ángulo de llanta. Y en la última gráfica de ángulo de volante contra ángulo de llanta tenemos unos 20 ángulos de volante, que eso daría en un ángulo de llanta con 30 grados. Bueno, después seguimos con la etapa 4, que bueno, para esta etapa utilizamos la información de un automóvil, Jetta, con estos modelos de masa y con su coeficiente de arrastre que investigamos y pues una velocidad constante.
Para las ecuaciones, bueno, dando un ejemplo, tuvimos que hacer el movimiento en el eje X a velocidad constante y en el eje Y. Estas son las fórmulas que utilizamos, que son las fórmulas generales para sacar la aceleración en X y la aceleración en Y, que básicamente en- desarrollando estas ecuaciones nos daba que para el movimiento en el eje X a velocidad constante, la velocidad en Y es de cero, como se prevé, y la velocidad en X tiene que ser distinta a cero, ya que si esta fuera cero, no sería velocidad constante, estaría en reposo. Entonces, ya más adelante se explica cómo se implementó dentro del código, que básicamente son estas mismas fórmulas dentro de un for, que básicamente se van llenando por cada punto que, que nosotros queremos obtener dentro de la gráfica. Bueno, y por último vienen las dos gráficas que se nos solicita mostrar. Una muestra la trayectoria del vehículo en un plano, en la trayectoria del eje de las Y. Eso quiere decir que solamente se mueve hacia arriba y que lleva una velocidad, constante. ¿Cómo podemos saber esto? Por los puntitos que se muestran en la gráfica. Como podemos observar, todos se encuentran a la misma distancia entre ellos. Eso quiere decir que cada vez que se capturó un dato en el for, la velocidad era la misma y se graficó de esta manera. La línea que podemos ver en medio representa el vector de la magnitud de la velocidad. Como podemos ver, es una tipo flecha, no está muy pronunciada ya que la velocidad de nuestro auto no es muy grande. En la segunda gráfica podemos ver algo parecido, igual, ahora en movimiento en la trayectoria en el eje de las X, con velocidad constante, y es lo que demuestran las gráficas. Al obtener las fórmulas y los datos que obtenemos con las fórmulas que explicó antes, este es el comportamiento, el movimiento constante, tanto en el eje de las Y como en el eje de las X. Las preguntas. La pregunta uno es, explica cuál es la diferencia entre marco de referencia de inercia y no inercia y da un ejemplo de cada uno. El marco de referencia de inercial es cuando un objeto no se está moviendo o tiene una velocidad constante en línea recta. Un ejemplo puede ser que cuando un tren se mueve a la misma velocidad y en línea recta, pero los objetos que vienen dentro del tren, no se mueven. Y un marco de referencia no inercial es cuando un objeto ya está en movimiento, y se le aplica una fuerza externa que sería la fuerza centrífuga. Eh, un ejemplo puede ser cuando estás manejando y vienes a una alta velocidad y tienes que dar una vuelta, cuando giras y sientes como si algo te estuviera jalando o empujando. Y la pregunta 2 sería, ¿cómo podríamos modificar su diseño para aumentar el ángulo de giro de las llantas sin aumentar el giro del volante? Podríamos modificar el tamaño del piñón, haciéndolo más pequeño o, reduciendo el tamaño de los dientes. Con esto podría, aumentar el ángulo de giro sin tener que, girar más el volante. Este, las otras dos preguntas, la primera es acerca de el peso y la fuerza de reacción normal, son ejemplos de fuerzas acción-reacción. Esta aseveración es cierta, justifica tu respuesta. No, no son fuerzas de acción-reacción, ya que el peso me recae más con lo que es la gravedad de la Tierra, en donde la Tierra jala a un objeto pues hacia su centro, ¿no? Mientras que la fuerza normal es la fuerza con la que un objeto ejerce esta misma fuerza sobre la superficie, empujando al otro del lado contrario. Y esto
no es una acción-reacción, debido a que esto se hace entre dos cuerpos distintos. Entonces, esto no interactúa entre un mismo objeto. Y por lo que no cumple, pues, la tercera ley de Newton. Lo contrario a si cumpliría sería que esta misma reacción, el objeto también jalara a la Tierra, o sea, hiciera como que la otra fuerza y la jalara, y asimismo la Tierra jalara al objeto, lo que recaería en dos cuerpos, pues, ¿cómo se llama? Distintos. Ahora la otra pregunta es cómo sacaron el modelo teórico del desplazamiento de la cremallera. Básicamente nosotros notamos que una vuelta del piñón en la cremallera se representa en 28,27 centímetros, que es la vuelta completa del piñón hacia la cremallera, y luego nosotros la multiplicamos por el ángulo del volante sobre los 360 grados, que es pues, la circunferencia total, ¿no? De un círculo, en este caso del piñón, y así podíamos sacar el desplazamiento teórico en centímetros de cada medición que hacíamos. Bueno, y mis preguntas son, ¿el movimiento circular uniforme se caracteriza porque la trayectoria se recorre a rapidez constante? Sin embargo, sí está presente una aceleración centrípeta. Explica por qué sucede y cuál es la dirección de esta aceleración. Esta aceleración sucede ya que el vector de velocidad cambia en este movimiento circular uniforme. Se tiene pues la órbita en donde la partícula o el objeto se mueve a velocidad uniforme, circular. Entonces el vector velocidad siempre está cambiando. De estar así en este punto, después puede estar así en este punto y así sucesivamente va cambiando alrededor de la órbita. Sin embargo, tiene que haber una fuerza que es lo que hace que ese vector de velocidad cambie. Esa es la fuerza centrípeta que la dirección siempre es hacia el centro. Siempre donde esté la partícula, la dirección de la fuerza centrípeta va a ser hacia el centro. Y eso es lo que hace que cambie el vector velocidad dentro de la partícula o objeto que se esté moviendo. Y la segunda pregunta es, ¿qué métodos utilizaron para medir el ángulo de giro del volante y el ángulo de giro de la llanta experimentalmente? Para eso utilizamos un transportador que básicamente pues vimos, anotamos, rayamos dentro de nuestro modelo experimental todas las mediciones este, de los ángulos y básicamente así es como experimentalmente medimos todos los ángulos tanto de las llantas como del giro del volante. Bueno, y como siguientes preguntas tenemos, ¿por qué no tenemos la sensación de movimiento al estar sobre la Tierra si viaja en el espacio? Pues bueno, no sentimos el movimiento porque la velocidad de la Tierra es constante y estábamos moviéndonos con ellas. Una explicación es que pues no hay aceleraciones bruscas, sentimos el movimiento solo cuando hay cambios de velocidad, aceleración o frenado, no cuando el movimiento es uniforme, como en este caso. Y pues todo lo que está en la Tierra se mueve con ella. ¿A qué me refiero con esto? A que la atmósfera, tú, los objetos, todo va a la misma velocidad, por lo que no hay fricción ni empuje que te haga sentir ese movimiento. Bueno, como siguiente pregunta, ¿cómo influye el paso de los dientes en el piñón en el desplazamiento de la cremallera? El paso de los dientes, o sea, la distancia entre un diente y el siguiente piñón, determina cuándo avanza la cremallera por cada vuelta del piñón. Esto quiere decir que si los dientes del piñón son más grandes o separados, la cremallera avanzará por cada vuelta. Si los dientes son más pequeños o juntos, la cremallera avanzará menos por vuelta, pero se puede lograr mucho mayor precisión. La relación entre piñón y cremallera es un mecanismo de conversión de movimiento rotativo en línea. Bueno, y últimas preguntas. ¿Justifica si el siguiente par de fuerzas se puede considerar como un par acción-reacción? Al caminar empujo la Tierra hacia atrás, la Tierra me empuja hacia adelante.
Y esto es correcto, esto sí corresponde a un par de acción-reacción y es según la tercera ley de Newton, que a toda acción corresponde una reacción. Cuando nosotros caminamos, estamos empujando la Tierra hacia abajo, hacia atrás, y en respuesta la Tierra igual nos empuja con la misma magnitud hacia adelante. La otra pregunta es, ¿cómo afecta el diámetro del piñón al desplazamiento de la cremallera por cada grado de giro del volante? Afecta directamente, ya que si tenemos un diámetro del piñón más grande, eso quiere decir que va a recorrer más distancia en la cremallera, por lo que tal vez nuestro giro va a ser más exacto, pero vamos a requerir más esfuerzo para poder acomodarnos a esos grados. Al contrario, si tenemos un piñón, bueno, un diámetro más chico, entonces eso quiere decir que la distancia es menor y vamos a tener una sensación más sensible en el volante, pero igual tal vez perdamos un poquito de grados, ya que va a ser más fácil moverse entre los dientes de la cremallera. Eso es lo que sucede y eso es lo que pasa en ambas preguntas.